Oye, buenas noches. Les damos la bienvenida al primer miércoles de encuentro. Los próximos probablemente sean martes. Queremos que sea una instancia donde la familia, apoderados, padres, madres, nos reunamos a escuchar sobre un tema y a la larga conversar sobre un tema, algún tema que nos complique, algún tema que nos motive, algún tema que hable de lo que estamos viviendo en estos días. Estas actividades se van a desarrollar durante todo el año. Pensamos hacer 10 martes de encuentro y esperamos contar con tan buenos exponentes como Diego. Diego Repening es eh, profesor de la Universidad Católica, profesor de la Universidad eh, Adolfo Ibáñez, por lo que entiendo, doctor en Historia Rusa en Bristol, en Inglaterra, y, y queremos que él nos cuente un poco la relación que ha tenido Rusia con Ucrania y cómo se ha desarrollado a lo largo de su historia una, una, una situación que puede ser hermanos y enemigos. Así que los dejo con Diego para que inicie su presentación. Muchas gracias, Max, por la invitación. Muchas gracias al Centro de Madres, Padres y Apoderados eh, por darme el espacio, ¿cierto?, para poder hablar un poco de estos temas que, claro, hoy día son temas súper relevantes y están súper en la agenda, ¿cierto?, de todos. Un último elemento que me faltaba y mencionar que no dijo Max también es que soy exalumno del colegio, como pueden imaginar, ¿cierto? Y los Revening habíamos hartos de nosotros ahí. Entonces, claro, también es súper agradable poder también volver a estas instancias, participar dentro del marco, ¿cierto?, de las actividades del colegio. Entonces, claro, lo que venía a ofrecerles y en el fondo para estimular el diálogo que podemos realizar hoy día, venía a ofrecerles como una suerte de marco amplio e interpretativo desde la historia, por supuesto, para entender lo que está sucediendo hoy día en Ucrania. Y digo este marco amplio e interpretativo, amplio, porque, claro, desde que surgió, desde el 24 de febrero de este año, la invasión rusa en Ucrania, la cobertura de los medios, ¿cierto?, ha sido exhaustiva y muchas veces ha habido tanta información que es difícil identificar, es difícil destilar aquella información que es realmente útil de aquella información que es parte también de una agenda noticiosa continua, ¿cierto?, de ir rellenando el espacio de las noticias. En las últimas 2 semanas, 3 semanas, ya ha desaparecido un poco de la contingencia el tema de la invasión rusa a Ucrania, lo que también da cuenta un poco del tipo de tratamiento que ha tenido el conflicto, ¿cierto? Es un conflicto que sigue andando, que sigue siendo igual de grave que antes, pero claro, la cobertura ha bajado porque la novedad, ¿cierto? Y el rating, por decirlo de alguna forma, del conflicto ha ido en declive. Entonces, claro, lo que les quería venir a ofrecer es este marco interpretativo amplio, en el que en el fondo los árboles, los excesivos detalles, digamos, no nos nublen la capacidad de ver el bosque, ¿cierto? Y claro, en ese sentido se han invocado una serie de razones, se han puesto sobre la mesa una serie de motivos para comprender esta invasión, esta guerra, ya que esta escalada de la guerra que viene ocurriendo desde 2014, ¿cierto? Si en el fondo esto es solamente una etapa más cruda, sin duda, pero una etapa más dentro de un conflicto ya bien largo. Y claro, distintas razones se han esgrimido para entender esto, entre las que Rusia ha invocado, ¿cierto?, el tema de la desnazificación de Ucrania, un tema bastante polémico, ¿cierto?, que tiene,
ha suscitado una serie de opiniones de distintos lados, ¿cierto? El hecho de que también desde el punto de vista de Rusia, Ucrania es una nación inventada, ¿cierto? Que en verdad no existe y que es una parte de la nacionalidad rusa. Por otro lado, también otros argumentos que han hablado acerca del el resurgimiento de diseños imperiales del estilo de la Unión Soviética, ¿cierto? Desde la mano de Putin, y que en el fondo Putin viene a ser un nuevo arquitecto de un sistema soviético, ¿cierto? Algo que también puede ser tan criticado en el sentido de que, claro, uno debería tal vez entender a la figura de Putin más desde su rol en la alcaldía de San Petersburgo, ¿cierto?, en la década de los 90, que desde su rol en los 90, previo a los 90, en la KGB en Alemania, ¿cierto? Porque en el fondo su círculo político, su actividad y su modus operandi ocurre y comienza a gestionarse desde esa parte de su historia, más que desde su participación en las estructuras estatales soviéticas. Entonces, claro, sin querer sobresimplificar lo que está sucediendo hoy día en, en- en Rusia y Ucrania, me gustaría plantear que esto que está sucediendo, esta invasión, ¿cierto? Debemos entenderla dentro del contexto de la delimitación de esferas de influencia imperiales que han comenzado a reacomodarse desde los 90 en adelante, ¿ya? Claro, la caída de la Unión Soviética en diciembre del año 91, cuando finalmente se disuelve y se firma el tratado que establece que la Unión Soviética como órgano federal, ¿cierto?, deja de existir, generó un vacío imperial. ¿Ya? Un vacío imperial que no necesariamente significó el fin de la historia, ¿cierto? Como decía Francis Fukuyama en aquella década, diciendo que en el fondo la victoria del capitalismo sobre el comunismo soviético marcaría el fin de las luchas, ¿cierto? Y de las dinámicas de enfrentamiento en la historia. Eh, Porque ya sabemos, ¿cierto?, que eso no es así, ya tanto el surgimiento de China como otras potencias, ¿cierto?, han hecho claro que, han dejado en claro que en el fondo no se acabó la lucha por la hegemonía mundial, ¿cierto? Y claro, esta desaparición de la Unión Soviética comenzó a generar este vacío imperial que va a lentamente ir abriendo una lucha, una pugna entre distintos actores políticos, ¿cierto?, por ocupar ese vacío imperial. Obviamente que en el contexto de un mundo, ¿cierto?, en el que ya estaba construido sobre la base de Estados-nación, en la década de los 90, por supuesto, surgieron las identidades nacionales en este espacio postsoviético, ¿cierto?, en este espacio que había dejado libre la Unión Soviética, y comienzan, claro, distintas unidades nacionales a tratar de buscar y ocupar este espacio, ¿cierto? En ese sentido van a comenzar a desarrollarse una serie de narrativas nacionales que busquen legitimar y dar cierta estabilidad a este espacio postsoviético, que en el fondo permitan reestructurar este espacio postsoviético. Y obviamente va a haber una serie de problemas ya durante la década de los 90 y durante las primeras décadas del siglo XXI, porque claro, es un territorio en el cual había cierto, estaba el Imperio Soviético, y por lo tanto había una serie de diásporas o minorías, ¿cierto?, al interior de las nacientes repúblicas que nacían de las cenizas del Imperio Soviético, y que fueron generando problemas, ¿cierto? Los más clásicos, digamos, son los de Nagorno-Karabaj, ¿cierto?, entre Armenia y Azerbaiyán, o en el mismo caso de Chechenia, al interior de la propia Federación Rusa, ¿cierto? Pero que, claro, son problemas de estabilidad, ¿cierto?, en un proceso de reestructuración de un espacio que había pertenecido a un contexto, a un paraguas imperial más grande. Eh, Incluso la reunificación alemana podemos entenderla desde esa misma lógica, ¿cierto?, de esta reestructuración de un espacio que había sido ocupado por este imperio, ¿cierto?, soviético. En ese contexto, em, eh,
Perdón, Max, que quería pedir permiso para compartir pantalla, que tenía una presentación que quería ilustrar un poco lo que en ese contexto, claro, era esperable que la potencia vencedora dentro de la Guerra Fría, ¿cierto? Estados Unidos y la OTAN, digamos, que era como su organización bélica, buscara avanzar sobre ese vacío imperial, buscara crear ocupar en el fondo este espacio que había quedado vacío. Y vamos a ver, claro, que desde finales de la década de los 90, que era lo que quería mostrarles en ese mapa, desde finales de la década de los 90 hasta, bueno, hasta ahora, ¿cierto? El avance de la OTAN ha hecho precisamente eso, ¿cierto? El buscar ocupar ese espacio que había quedado un poco en el vacío después de la desaparición, después del desmembramiento de la Unión Soviética. Y no solamente va a ser Estados Unidos el que va a tratar de ocupar ese espacio, también China, ¿cierto? Otra de las potencias que podríamos decir que menos tomada en cuenta, digamos, pero es otra de las potencias vencedoras dentro de la Guerra Fría, en el sentido de que es también una potencia imperial que sobrevive, digamos, a la debacle de la Unión Soviética y que se ha posicionado, como sabemos, como una de las potencias a tener en cuenta dentro del ordenamiento mundial. China también va a comenzar a ocupar algunos espacios dejados libres por lo que había sido la Unión Soviética. Hay que recordar que ¿cierto? En Asia Central, China está desarrollando su nueva ruta de la seda, ¿cierto? Este proyecto gigante, colosal de infraestructura, ¿cierto? De conexiones de caminos, en lo que había sido la antigua esfera de influencia soviética en Asia Central. Claro, sabemos que los rusos y chinos, ¿cierto? Han logrado dirimir de mejor manera los conflictos. Ahí logré compartir la pantalla, disculpen. Claro, era solamente para graficar ese tema del avance de de la, de la OTAN entre el 98 y el 2022, ¿cierto? Pero claro, también, bueno, el mismo Estados Unidos incluso busca, eh, que ahora como me hicieron anfitrión, tengo gente en la sala de espera que estoy admitiendo. Entonces, claro, incluso Estados Unidos, que en Asia Central también se involucra, ¿cierto? El involucramiento en Irak y en Afganistán puede ser entendido desde esta lógica, ¿ya? Sabemos que esta participación de Estados Unidos en Afganistán terminó hace muy poco con resultados no muy promisorios, ¿cierto? Pero claro, como les decía, también la China participa y busca entrometerse en este vacío imperial dejado por Rusia en el contexto de Asia Central mediante este proyecto de infraestructura de la ruta de la seda, ¿cierto? O el Belt and Road que se le denomina. Pero claro, las diferencias y el antagonismo entre Rusia y China ha logrado ser de alguna forma dirimido a partir de la plataforma que los BRICS, ¿cierto?, han permitido. En ese sentido, también la oposición al unilateralismo diplomático internacional estadounidense ha forjado una unidad, ha forjado una unión entre China y Rusia que ha permitido en el fondo hacer que ese espacio imperial, ese vacío imperial que China está buscando ocupar de los despojos de la Unión Soviética sea manejado de una mejor manera que el enfrentamiento que estamos viendo hoy entre lo que es la OTAN, ¿cierto? Y Rusia. En ese sentido, ¿cierto? Todo este vacío imperial que les mencionaba ha generado una serie de reacomodaciones, ¿ya? Ha generado una serie de avances estratégicos de los bloques, ¿cierto? Hegemónicos en el globo, ¿cierto? Pero esto ha comenzado a ser desafiado desde el punto de vista de Rusia una vez que ésta vuelve a adquirir, después de una súper turbulenta década de los 90, vuelve a adquirir la suficiente potencia económica y militar para poder en el fondo replantear
la que ellos consideran es su esfera de influencia directa, ¿cierto? Y en ese sentido, la invasión a Ucrania, que vimos desde febrero de 2022, ¿cierto? Puede entenderse en esa lógica, puede entenderse desde el punto de vista de que el vacío imperial que dejaron en los 90 generó una serie de apetitos entre las otras potencias, ¿cierto? Entre los otros bloques estratégicos, que hoy día comienzan a ser desafiadas desde Rusia, dada la adquisición de un nuevo estatus de poder, ¿cierto? Que les permite desafiar precisamente los avances que habían ocurrido entre los 90 y los comienzos del siglo XXI. Lo interesante de todo esto es que esta no es la primera vez que esto ocurre. En distintos momentos de la historia de la relación entre Rusia y Ucrania, vamos a ver que este tipo de vacíos imperiales y este tipo de reacomodos, ¿cierto?, de fronteras, van a jugar un rol importante en la relación y en la configuración de las relaciones entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, quiero hoy día invitarlos a hacer una suerte de revisión de dos grandes momentos que yo creo que son claves para comprender este tipo de relaciones, para comprender en el fondo cómo estos vacíos imperiales fueron configurando las relaciones entre Rusia y Ucrania. Uno de estos momentos es el siglo XVII, donde primero se gestiona la primera gran unión entre el zarato moscovita, digamos, previo al Imperio Ruso incluso, y Estoy escuchando a Diego, pero con un audio fatal. estamos ahí con... El audio está fatal. Voy a tratar de... ¿Ah? voy a mutear ahí el... Ahí sí. Bueno, aquí por lo menos escuchamos bien, así que no sé, qué Bueno. particular, pero sigue nomás, Diego. Entonces, claro, son dos momentos en los que les quería llevar para ver cómo esta dinámica, digamos, no es original, sino que dos veces ya ha ocurrido en las relaciones de Ucrania y Rusia y que han permitido configurar esta relación, ¿cierto? El primer momento que los quería llevar era este siglo XVII, el siglo XVII, claro, en el que, claro, se genera esta primera unión entre Ucrania y Rusia, o por lo menos una parte de lo que es hoy día Ucrania. Y el segundo momento que los quería llevar era a comienzos del siglo XX y el proceso de desmembramiento del Imperio Romanov, que generó otro vacío imperial que va a ser también clave a la hora de entender las relaciones entre Rusia y Ucrania. Entonces, para ir a ese primer momento, hay que introducirlo, ¿cierto? Y claro, nosotros sabemos, y siempre esa es parte de los clásicos temas que se han esgrimido para entender este conflicto, ¿cierto? Esta heredad cultural compartida, ¿cierto?, que existe entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Y que tiene que ver con la antigua, histórica Rus de Kiev, ¿cierto? Yo creo que han escuchado en distintas ocasiones que se enarbola este periodo histórico del siglo X, para establecer cuáles eran las relaciones, entender el origen, ¿cierto?, del conflicto actual, etc. Y claro, la Rus de Kiev, que surge, ¿cierto?, durante el siglo X y dura más o menos hasta el siglo XIII, es la primera manifestación estatal de los eslavos orientales, ¿ya? Eslavos orientales que se diferencian de los eslavos occidentales, ¿cierto? Entre los que encontramos a los polacos, a los checos, a los eslovacos, y de los eslavos del sur, que son los yugoslavos, ¿cierto? La partícula, la palabra que significa sur. Entonces, claro, los yugoslavos del sur, los eslavos orientales, que vendrían a ser los ucranianos, los rusos y los bielorrusos, digamos, y los eslavos occidentales. Pero claro, durante esta época de la Rus de Kiev, esa diferenciación aún no existía. Existía solamente el gran cuerpo de los eslavos orientales que no estaban diferenciados entre sí en ese periodo, ¿cierto? No existían ucranianos, no existían rusos, no existían bielorrusos como tales, sino que eran un gran cuerpo de eslavos orientales. Sin embargo, todo ese proceso de desarrollo se acaba una vez que aparece esta gran formación, ¿cierto?, que aparece ahí en verde en el mapa,
que es el Imperio Mongol, y que en el fondo barre con toda esta organización, esta primera manifestación de un Estado eslavo oriental en este contexto, ¿cierto?, del norte del Mar Negro. Entonces, claro, desde ahí en adelante, desde la época de los eslavos, vamos a ver que hay una separación de los eslavos orientales, ¿ya? Porque, claro, vamos a ver que desde el siglo XIV en adelante, el territorio que hoy día pertenece a Ucrania, digamos, va a pasar a ser parte de lo que se denomina la Confederación Polaco-Lituana. ¿Ya? La Confederación Polaco-Lituana es un estado, ¿cierto?, que va a surgir precisamente en el siglo XIV y que va a acabar a comienzos del siglo XIX y que va a ser donde va a estar durante buena parte de su historia ubicada la población ucraniana, ya diferenciada de lo que va a ser luego el Zarato moscovita y que luego se va a convertir en el Imperio ruso, propiamente tal. Ahora, los ucranianos en el contexto de la Confederación Polaco-Lituana eran población, ¿cierto?, que gozaba de cierta libertad religiosa, que permitían, ¿cierto?, una suerte de inclusión dentro de las clases gobernantes, y tenían, en el fondo, gozaban de una existencia normal, digamos, hasta que, claro, comienzan los procesos de reforma y contrarreforma religiosa. ¿Y por qué estos procesos van a ser tan importantes? Porque, claro, estos ucranianos que vivían al interior de la Confederación Polaco-Lituana tenían una religiosidad ortodoxa, ¿cierto? Profesaban una religiosidad que no era la religiosidad romana, ¿cierto?, que profesaban los polacos y los lituanos, sino que era una religiosidad que estaba vinculada con las iglesias orientales, ¿cierto?, con las iglesias que estaban ubicadas con su patriarcado en Bizancio. Y claro, la reforma y la contrarreforma van a comenzar a generar una presión sobre la población ortodoxa dentro de la Confederación Polaco-Lituana. Y en ese sentido, los ucranianos van a comenzar a sentir una suerte de hostigamiento religioso, ¿cierto? La contrarreforma religiosa también se caracterizó por ser bastante militante, ¿cierto? Y por llevar a cabo un proceso de evangelización que fue bien activo. Y en ese sentido, va a haber una intención de convertir a la población ucraniana que existía al interior de la Confederación Polaco-Lituana al cristianismo occidental, al cristianismo papal romano, ¿cierto? Eso va a producir una serie de elementos, va a producir una serie de reacciones, por supuesto, entre los ucranianos. Una de las más interesantes, ¿cierto?, es que los ucranianos van a comenzar un proceso de desarrollo y de sofisticación de la teología ortodoxa, con el fin de poder debatir en pie de igualdad intelectual, digamos, con el cristianismo romano, ¿cierto?, con el cristianismo de los polacos. En ese sentido vamos a ver que este periodo, ¿cierto?, a ver, sigue entrando gente, va a ver que los ortodoxos ucranianos van a desarrollar una teología, ¿cierto?, ortodoxa, que era algo casi inexistente en el contexto moscovita, donde, claro, no había un desafío mayor a la hegemonía de la religión ortodoxa, ¿cierto? Y por lo tanto, claro, desde el punto de vista de desarrollo intelectual ortodoxo, el contexto moscovita, no había un gran desarrollo, pero vamos a ver que en el contexto ucraniano, puesto que existía esta presión por parte de los polacos y los lituanos católicos, ¿cierto?, sí se va a desarrollar una presión que va a permitir que haya una mayor curiosidad y un mayor desarrollo intelectual teológico de la religiosidad ortodoxa. De hecho, es en este contexto que va a surgir la iglesia uniata, ya que es una iglesia que en el fondo busca ser una manifestación de
ambas religiosidades, que busca ser una suerte de cruce, de puente entre la religión ortodoxa y la religión romano-católica, ¿cierto? Diego, ¿Sí? Diego, ¿te parece que me pase el anfitrión para que no tengas problema con la gente que entra? Comunicaciones Perfecto. entre padre y madre. Perfecto, déjame, te lo puedo asignar. Me lo asigna y yo te hago el permiso para compartir la pantalla. O me lo pides. Perfecto. Ahí te lo di. Ya, sigue nomás. Dale. Entonces, claro, vemos que se desarrolla esta presión, ¿cierto?, sobre los ucranianos ortodoxos, ya que van a reaccionar desarrollando una mayor intelectualidad con respecto a sus creencias ortodoxas, pero claro, esta presión eventualmente se va a volver estridente y se va a volver una presión que va a comenzar a generar complicaciones y reacciones más violentas desde la población ucraniana que pertenecía a esta confederación polaco-lituana que se puede ver ahí en el mapa con color más rojo rosadito, ¿cierto? Entonces, claro, esas reacciones más violentas en parte van a comenzar a generar migraciones, ya sobre todo del campesinado ortodoxo, que van a ver en este intento de romanizar, ¿cierto?, una afrenta al tipo de vida, ¿cierto?, ortodoxa que estos tipos llevaban, que toman en cuenta que durante esta época, sobre todo, ¿cierto?, la identidad religiosa era mucho más importante Exactamente la voz. que la identidad étnica, digamos. Entonces, claro, eso va a comenzar a generar migraciones y sobre todo a esta zona que aparece acá, esta zona interimperial, digamos, este espacio de quiebre que aparece en el mapa, como las huestes cosacas de Zaporozhia, ¿cierto? Que era una suerte de tierra de nadie, ¿cierto? Un espacio que había entre el Kanato de Crimea, que era como la última gran manifestación de lo que había sido antiguamente el Imperio Mongol, el Imperio Otomano, por otro lado, ¿cierto? Polonia-Lituania, y el Zarato moscovita de Rusia. Entonces, claro, comenzamos a ver que se comienza a gestionar esta animadversión de parte de la población ucraniana al interior de Polonia y Lituania, junto con este espacio imperial que existía entre estas grandes formaciones estatales que habitaban esta zona. Es en ese contexto que va a surgir una gran rebelión. En el año 1648 va a surgir la primera gran rebelión de los cosacos que buscan en el fondo establecer mediante esta rebelión su disconformidad con las políticas romanizantes de los polacos. ¿Ya? Buscan establecer en el fondo que ellos necesitan tener un espacio de desarrollo religioso que no esté vinculada, ¿cierto?, a esta necesidad de convertirlos al catolicismo papal. Y en esa revuelta, que fue una rebelión armada, digamos, de alto alcance, vamos a ver que uno de los actores invitados a involucrarse en este conflicto es precisamente el Zarato moscovita, ¿ya? El Zarato moscovita, que está, ¿cierto?, hacia el este, era la única de las potencias que existían en este contexto territorial que profesaba la religión ortodoxa, ¿cierto? Entonces, para los cosacos, que bueno, incluso coquetearon con la idea de pedirle ayuda al Kanato de Crimea, que era principalmente musulmán, finalmente deciden solicitar la ayuda, ¿cierto?, y la protección del zar ortodoxo de Moscú, con el fin de protegerlos y ayudarlos en este proceso de rebelión en contra de las políticas romanizantes que estaban llevándose a cabo en el contexto de Polonia-Lituania. En esa lucha, digamos, se firma un tratado que es como súper importante, digamos, que se ocupa hoy día para todo tipo de causas nacionalistas, ¿cierto? El Tratado de Pereyaslav, en 1654, que establecía esta primera unión entre ucranianos y rusos, ¿ya? Es interesante que vamos a ver que durante este periodo, de 1654 y hacia finales del siglo XVII,
va a comenzar a esgrimirse por primera vez esta historia común, ¿cierto?, de la Rus de Kiev, ¿cierto? Por primera vez se va a enarbolar este argumento histórico para justificar la unión de los ucranianos con los rusos, puesto que poseen un pasado común que se forjó en precisamente la Rus de Kiev, ¿cierto?, que fue la primera manifestación de este Estado eslavo oriental y que por lo tanto hace evidente que ucranianos y rusos pertenecen a un mismo sistema estatal y que en el fondo fue movilizado, digamos, los clásicos usos de la historia que se hacen en todo minuto en que hay conflicto, ¿cierto? Fue movilizado este argumento con el fin de promover la unión entre Rusia y los ucranianos que se encontraban en esta situación. Entonces, claro, una situación fronteriza ambigua, un vacío imperial, ¿cierto?, como el que estuvimos viendo en la década de los 90, permite, ¿cierto?, que distintos imperios puedan explotar, ¿cierto?, divisiones internas para poder utilizarlas en su provecho, ¿cierto? Y Rusia y Ucrania, ¿cierto?, generan este primer acuerdo para establecer la unión entre ucranianos y el zarato moscovita, ¿ya? Un relato que podríamos decir se parece un poco a lo que estaba sucediendo en los 90 y los 2000, ¿cierto? Ahora, es interesante también notar que este tratado, ya que se firma en 1654, era un tratado que en un comienzo era un tratado entre iguales, ya eran dos estados, ¿cierto? Era el estado cosaco ucraniano por un lado y el estado del zarato moscovita, que se enfrentaban como dos iguales, como dos estados separados y que firmaban un acuerdo común que los unía, ¿cierto?, para dar cuenta de una situación, de una contingencia en la cual les convenía establecer esta unión. Y eso se explica en cierta medida por el hecho de que Moscú durante este periodo era todavía un estado medianamente débil. Y con eso que me refiero al hecho de que el zarato de Moscú en los 1650 venía saliendo hace muy poquito, ¿ya?, una guerra civil bastante violenta, en la cual de hecho se había incluso instalado un zar títere de polacos lituanos en el trono de Moscú. Y por lo tanto, claro, era una organización estatal que tenía una suerte de idea revanchista contra los polacos lituanos, pero que todavía emergía un poco débil, ¿cierto? Todavía estaba en una situación en la que había cierta fragilidad estatal y por lo tanto, claro, firma este acuerdo como dos estados, ¿cierto? Como dos estados iguales. Pero, claro, vamos a ver que de hecho, durante este periodo que se surge y se instala por primera vez la dinastía de los Romanov en Rusia. Ya es después de esta guerra civil que termina en 1613, que surge la línea de la dinastía, digamos, de los Romanov en Rusia. Entonces, claro, era un zarato que estaba saliendo, emergiendo de este periodo de 15 años de guerra civil, en un tanto débil, un tanto renga, ¿cierto? Pero claro, vamos a ver que hacia finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, y sobre todo con el advenimiento de Pedro el Grande, el zarato moscovita deja de ser, de hecho, el zarato moscovita y se convierte en el Imperio Ruso. Y el Imperio Ruso, ¿cierto?, liderado por Pedro el Grande y el proceso de occidentalización que lleva a cabo durante su mandato Pedro el Grande, logra convertir a Rusia en una potencia europea, ¿ya? Si es que el zarato moscovita era una suerte de jugador de segundo orden en el contexto de, ¿cierto?, este primer acuerdo de Pereyaslav en 1654, luego de esta
occidentalización y este proceso de ampliación imperial que se lleva a cabo con Pedro, es una potencia europea de pleno derecho. Entonces, en ese contexto es que las condiciones del acuerdo entre estos dos estados van a cambiar, y vamos a ir viendo cómo lentamente la autonomía, digamos, de los ucranianos que habían aparecido, que se habían unido a Rusia durante este periodo, comienza a desaparecer y en el fondo comienza a provincializarse a la región ucraniana que había solicitado en un comienzo su participación en este contexto ruso. Entonces, claro, ese yo diría que es un primer momento, ¿cierto? Un primer momento en el que, claro, hay ahí un vacío imperial que es aprovechado, ¿cierto? Y se movilizan argumentos que son los mismos que se movilizan hoy día, ¿cierto? Pero con fines distintos. Un segundo momento que les quería comentar brevemente para no extendernos mucho, tiene que ver también con la década de las primeras décadas del siglo XX, ¿cierto? Y la caída del imperio de los Romanov, ¿ya? La caída del imperio ruso. Y claro, la caída del imperio ruso nuevamente genera un vacío imperial y nuevamente genera un momento de reconfiguración de las relaciones que existían entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque claro, los ucranianos, ¿cierto?, que habían vivido ya desde un par de siglos antes, ¿cierto?, al interior del imperio ruso, de todas maneras, durante el siglo XIX, y como fue común a lo largo y ancho de Europa y el mundo, diría, comenzaron a desarrollar ideas nacionales, ¿cierto?, basadas en las particularidades de su lenguaje, en las particularidades de su folclore, ¿cierto?, en las características propias de su identidad que los hacían diferentes de los rusos, ¿cierto? Y en ese sentido, vamos a ver que a comienzos del siglo XX existía un movimiento nacionalista ucraniano, como también existían movimientos nacionalistas de todo orden a lo largo de Europa. Era parte, ¿cierto?, de lo que estaba sucediendo en este minuto. El tema es que cuando cae el imperio Romanov, ¿cierto?, el nacionalismo ucraniano que había surgido durante el siglo XIX ve en ello una oportunidad, ¿cierto?, para poder establecer y poder poner sobre el tapete y aprovechar la oportunidad de hacer que su identidad nacional tenga un correlato estatal, ¿cierto? Poder fundar un Estado independiente ucraniano en el cual los ucranianos puedan autodeterminarse. Ya ese era el clásico discurso común que existía durante esta época, ¿cierto? Y en ese contexto, ¿cierto?, se funda la primera Rada o Parlamento ucraniano, ¿cierto?, que venía a ser la representación de esta primera manifestación estatal de ucranianos independientes, ¿cierto? Pero claro, este vacío imperial que se genera con la caída de los Romanov no va a ser solamente que sean los ucranianos los que busquen aprovechar la oportunidad, digamos, sino que también Alemania va a buscar aprovechar la oportunidad, va a buscar aprovechar y capitalizar sobre el vacío imperial que habían dejado los Romanov. Y claro, como parte del objetivo, ¿cierto?, que tenían los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, de calmar, ¿cierto?, de apaciguar el frente oriental, que era uno de los escenarios de guerra que los desconcentraban con respecto al escenario de guerra occidental, comienzan a ofrecer a los ucranianos una serie de garantías, ¿ya?, y una serie de apoyos, ¿ya?, para mantener en el fondo su independencia frente a la posible invasión, ¿cierto?, de los bolcheviques, ¿ya? Claro, hasta el tratado, digamos, de Brest-Litovsk, en el que se establece, digamos, esta salida, esta retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, digamos, vamos a ver que son los alemanes los que van a apoyar este proceso de independencia, este primer proceso de independencia en el contexto ucraniano. Lamentablemente, esta primera formación va a ser rápidamente convertida en un régimen colaboracionista alemán, ya el que va a asumir un dictador, digamos, que va a eliminar la Rada, va a eliminar la democracia al interior de Ucrania, y que en el contexto, ¿cierto?, del estallido de la guerra civil rusa, ¿cierto?, vamos a ver que van a ser los bolcheviques los que van a ofrecer su ayuda, digamos, para
establecer la democracia en el contexto de Ucrania, ¿ya? Los bolcheviques entonces van a ofrecer apoyo, digamos, para el restablecimiento de una Ucrania independiente y que no esté gobernada por este gobierno títere conservador, ¿cierto?, de Skoropadsky, que era esta figura dictatorial que había asumido el gobierno en el contexto ucraniano. Pero claro, este apoyo bolchevique ya frente a este vacío imperial no va a venir gratis, ¿cierto? Este apoyo a la creación, después del fin de la guerra civil rusa, ¿cierto?, de una república socialista ucraniana y independiente, digamos, dentro de la gran federación que era la Unión Soviética, en cierta y en buena medida era para promover ambiciones territoriales que la Unión Soviética también poseía. No hay que olvidar, ¿cierto?, de que la población ucraniana no se encontraba solamente bajo un solo Estado, ¿ya? Buena parte de la población ucraniana se hallaba aún bajo el territorio polaco. Entonces, claro, la construcción de una república independiente, socialista, ucraniana, tenía para los bolcheviques el fin de convertirse en una suerte de lo que se llama la teoría del Piamonte, ¿cierto? Que en el fondo existía una república independiente ucraniana que para los ucranianos que no participaban se convertía en un modelo a aspirar. Y en ese sentido, las ambiciones territoriales que los soviéticos tenían sobre Polonia, ya durante la época de la entreguerra, ¿cierto?, hacían entender y hacían apoyar a los bolcheviques a la existencia de esta república independiente ucraniana, ¿cierto? Era en el fondo como una suerte de dulcecito que ponían frente a los ucranianos que estaban bajo la dominación polaca para promover, ¿cierto?, el que eventualmente pudieran extender su frontera sobre el territorio polaco, recuperar Polonia, ¿cierto?, y recuperar la porción ucraniana de Polonia para esta nueva república, ¿cierto? Y claro, esto estaba inserto dentro de la política pragmática de nacionalidades que existía durante la Unión Soviética, ¿cierto?, como una suerte de táctica para evitar generar alianzas burguesas que estuvieran por sobre los intereses de clase. Sin embargo, claro, vamos a ver que durante los 30 y el giro totalitario que va a principalmente liderar Stalin, van a hacer que esta república, ¿cierto?, ucraniana, en vez de ser vista como una suerte de república necesaria para poder justificar luego avances sobre Polonia, va a comenzar a concebirse como una quinta columna, ¿cierto?, como una suerte de enemigo interno. Consideran que se han desarrollado demasiado la conciencia nacional al interior de Ucrania y que eventualmente esto se puede convertir en un separatismo que hay que reprimir. Y en ese contexto también hay que comprender las purgas y los terrores, ¿cierto?, que existieron dentro de los esquemas nacionalistas ucranianos. Y claro, es en este segundo momento también el que vemos repetidamente, ¿cierto?, este proceso de desarticulación imperial y aprovechamiento imperial, de reacomodación imperial. En ese sentido, este territorio, digamos, que hoy día ocupa Ucrania, es un territorio que es interimperial, ¿cierto?, que está entre medio de varias organizaciones imperiales que han estado en disputa en distintos momentos, y son precisamente estas disputas las que han configurado el tipo de relaciones que han existido entre rusos y ucranianos. En ese sentido, lo que está sucediendo hoy día, digamos, es parte de una larga tradición de reconfiguración de las relaciones que han existido en este territorio específico de lo que ha sido la esfera de influencia rusa, soviética, imperial, etc. Eso. Muchas gracias y cualquier pregunta o cualquier idea o cualquier comentario, feliz para hablar ahí y armar un poquito de diálogo, que no sea yo solamente dando la lata. Muchas gracias, Diego. Ahora me escucho. Un segundo. Estoy interpretando a Max. Gracias, Diego, por la brillante exposición.
que nos hace darnos cuenta que nuestro estudio de la historia universal está bastante sesgado hacia el occidente, porque los mapas que mostraba, nosotros más o menos teníamos alguna noción, ¿no es cierto?, probablemente desde el Rin a la izquierda o desde la cortina de hierro a la izquierda, pero de lo que pasaba al otro lado, la verdad es que nunca tuvimos ninguna idea, así que ha sido, por lo menos para mí, extremadamente ilustrativa tu exposición, que explica mucho de lo que está pasando. Yo tenía una pregunta, sí lo mencionaste en tu exposición, pero a propósito del conflicto actual, si hay algún rol todavía de la religiosidad, digamos, del pueblo ucraniano y de esa relación con también el vínculo que tienen con Rusia. Claro, ahí todavía un poco existe una dimensión dentro del conflicto que tiene todavía que ver con eso. De hecho, hace no mucho tiempo, uno de los conflictos que comenzaron a ocurrir desde 2014, digamos, tienen que ver con el hecho de que el metropolita de Kiev solicitó dejar de estar bajo la jerarquía o bajo la influencia, bajo el sistema patriarcal de Moscú, para en el fondo convertirse en un metropolita acéfalo o directamente dependiente de Bizancio y no de Moscú. Y en el fondo eso da un poco cuenta también de que se constituye, digamos, como una suerte de religiosidad nacional, a pesar de tener esta noción, ¿cierto?, de que ambos son ortodoxos, ambos pertenecen a esta raigambre religiosa común, pero también el ámbito religioso, la dimensión religiosa es parte de la lucha que se está dando entre Ucrania y Rusia. Diego, no sé si me escucho. ¿Me escucho? Te escucho perfecto. Ya, perfecto. Nombraste que esto empieza prácticamente en el 1600, empieza como la primera vinculación entre Ucrania y Rusia. ¿Cuándo crees que va a terminar? ¿Cuando sean un gran país o cuando se dividan formalmente? ¿Qué observas? En todo este periodo ha sido interesante ver la cantidad de veces que a los historiadores nos preguntan acerca del futuro, ¿cierto? Cuando en verdad nuestro campo de especialidad es el pasado. Entonces, claro, ahí todo lo que puedo hacer es sumamente especulativo y en el campo de la futurología, que es un hobby que tengo, digamos, pero no es mi especialidad. Entonces, claro, yo creo que esto que está sucediendo ahora es lamentablemente una dinámica que probablemente se va a seguir repitiendo, ¿ya? Como les decía, yo creo que el espacio estratégico, el espacio geográfico en el cual está ubicado Ucrania, es un espacio que lamentablemente se presta para este tipo de luchas interimperiales, sobre todo tomando en cuenta de que esta zona se trata de la parte más occidental de la estepa euroasiática, en la cual no existen grandes relieves geográficos que permitan establecer una diferencia o una suerte de frontera natural que paren o delimiten, ¿cierto?, algunos de los conflictos que han surgido a lo largo de la historia. Entonces, es difícil prever que este sector del planeta, en el fondo, que el territorio donde está ubicada Ucrania, no deje de ser conflictivo, que deje de ser conflictivo eventualmente. Ahora también nos hacen preguntas por el chat y nos preguntan que se habla que hay beneficios económicos para Rusia al hacerse cargo de Ucrania. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, sí, por supuesto que hay beneficios económicos, pero que claro, yo creo que lo principal tenía que ver con el acceso al Mar Negro, ¿cierto? Y al fondo al comercio marítimo que de ahí se puede generar, pero que ya más o menos se había solucionado con la anexión de Crimea en 2014. Entonces, claro, ¿qué otros beneficios económicos tiene también el que Rusia se involucre y trate de, en el fondo, poner a Ucrania bajo su mandato? Sí, bueno, Ucrania es un gran productor de grano, ¿cierto? Es conocido, históricamente ha sido conocido como el granero de Europa, producto de las características del tipo de tierra que hay en esa zona de la estepa, es lo que se conoce como las tierras negras, o el Chernosium, que en el fondo es un terreno que es sumamente fértil, tan fértil como las riberas del Nilo, digamos,
y que han sido y son actualmente uno de los grandes productores de grano. Entre Rusia y Ucrania, si no me equivoco, logran comprimir más o menos, o representan alrededor de, no sé, como un tercio de la exportación de grano a nivel mundial. Entonces, claro, está eso. También la zona del Donbass era una zona que ha sido históricamente importante en términos de minería y de producción industrial. Pero claro, yo creo que en términos de beneficios económicos es un poco más relativa la importancia que tiene Ucrania, más y que yo creo que en el fondo está supeditada a la importancia geopolítica que tiene Ucrania para Rusia, más que la económica, diría yo. Y sobre eso hay otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de la toma de Crimea por parte de Catalina la Grande en Ucrania? Bueno, Crimea nunca fue parte de Ucrania, ¿ya? Crimea era parte, o sea, hasta la época en que lo toma Catalina la Grande, era un kanato, es decir, uno de las distintas unidades políticas en las cuales se fragmentó el antiguo imperio mongol. El imperio mongol, como sabemos, fue el imperio terrestre más grande que ha existido en la historia de la humanidad, pero tuvo una duración, tuvo una existencia, una historia bastante efímera, y fue rápidamente desperdigándose, dividiéndose, desmembrándose. Uno de los reinos, y tal vez el más duradero de estos, fue el Kanato de Crimea, y es precisamente que, bueno, habitado por los tártaros, ¿cierto? O los mongoles, los tártaros así se los conoce en el contexto ruso, ¿cierto? Y claro, cuando Catalina anexa la zona de Crimea, la anexa a costa de los tártaros de Crimea, ¿cierto? Entonces, claro, para Ucrania eso no tenía un significado simbólico especial, digamos. Claro, hay una parte de los relatos que existen con respecto a el bautizo a la ortodoxia de los eslavos orientales, ¿cierto? Es que, claro, San Vladimir, que era el líder de aquella época en el 988, recibe el bautizo en Crimea. Pero claro, más allá de eso, Crimea nunca fue parte de Ucrania. Solamente va a comenzar a ser parte de Ucrania en el 1554. ¿Por qué? Porque, claro, en 1554 se cumplían 300 años del Tratado de Pereyaslav, el tratado en el cual los ucranianos en el fondo se ponen bajo la soberanía del zarato moscovita. Y como se cumplían 300 años, en un gesto más bien simbólico y también de reparación, porque justo en el 54 estamos hablando después de la muerte de Stalin, ¿cierto? Y como sabemos, Stalin había tenido una suerte de virulencia más exagerada con respecto al nacionalismo ucraniano, y como una suerte de reparación, ¿cierto? Se le da a la República Socialista Ucraniana soberanía sobre Crimea, pero solamente desde el año 54. Entonces, no podemos decir que en el fondo Crimea pertenece y ha pertenecido de forma histórica a la esfera de influencia cultural ucraniana. Entonces, claro, yo creo que por ahí se puede entender esa pregunta que se planteaba. Entiendo, muchas gracias. Una pregunta por mi parte. Nosotros conocemos la literatura rusa, el ballet ruso, la música clásica rusa. De Ucrania, que siempre ha estado... ¿Hay algo que conozcamos que viene de Ucrania y que nosotros decíamos que era ruso? ¿Cómo se llama este? Un gran autor típicamente considerado ruso, ¿cierto? Nikolai Gogol, no sé si también es uno de los clásicos, digamos, de la literatura rusa decimonónica, pero que claro, en verdad es de origen ucraniano. Evidentemente existe una serie de personajes históricos que, claro, son súper importantes dentro del canon cultural ruso, pero que, claro, originalmente nacieron dentro de Ucrania, o lo que se denominaba durante la época imperial como Mala Rosilla o Pequeña Rusia, ¿ya? Entonces, claro, pero incluso durante la época soviética, ¿cierto? Nikita Khrushchev, que fue en el fondo el líder soviético post-Stalin, ¿cierto? También provenía de esta zona, provenía de Ucrania. También Chernenko, que es uno de los antecesores de Gorbachev, ¿cierto? En la época como de
gerontocracia soviética. Entonces, efectivamente, ha habido también en ese sentido una suerte de sumergimiento de la cultura ucraniana en el gran avance de la cultura rusa. Porque claro, para el público internacional, digamos, previo al surgimiento de la República Ucraniana en 1918, digamos, no existía o no había una capacidad de diferenciar tan evidente a esta nacionalidad ucraniana. Perfecto, muchas gracias. Y última pregunta y para cerrar, y en 2 minutos, y como estamos en el área de cultura del Centro de Padres, Madres y Apoderados, me gustaría tu opinión, directa, concreta, complicada. ¿Qué opinas de esta cancelación de la cultura rusa? Estupidez. ¿Para qué voy a decir una cosa más elaborada? Claro, en el fondo, la cultura rusa ha sido original, ha sido vanguardista en distintos momentos de la historia y ha ofrecido, ¿cierto?, una suerte de dirección cultural, ha ofrecido modernidades alternativas, ¿cierto?, ha ofrecido formas de comprender la realidad que en el fondo son ligeramente distintas, ligeramente particulares con respecto a lo que existe en el occidente clásico, digamos, europeo, estadounidense, etcétera, que merecen y tienen una serie de méritos, ¿cierto?, que merecen ser reconocidos, merecen ser tomados en cuenta. En este proceso que ha existido, ¿cierto?, desde la invasión rusa a Ucrania en febrero, ¿cierto?, ha existido este proceso que tú llamabas, ¿cierto?, de la cancelación de la cultura rusa, pero que en el fondo no toma en cuenta también que, claro, aquí hay un gobierno ruso que es el que está llevando a cabo este proceso, ¿cierto?, sumamente lamentable y brutal, ¿cierto? Pero no es toda una cultura la que está haciendo eso. En ese sentido, claro, podríamos esgrimir, ¿cierto?, que es necesario que hagamos una cancelación de la cultura estadounidense después de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Pero es imposible, digamos, yo amo a, no sé, a Bob Dylan, entonces no lo voy a hacer, digamos. Son personajes, son íconos de la cultura, digamos, que no podemos renunciar. Perfecto, tenemos una pregunta y después les vamos a pedir que todos prendan sus cámaras para sacar una foto grupal. La pregunta es, ¿el acuerdo de Minsk del 2015 no fue suficiente? Sin duda que no. Hubo dos momentos, dos instancias de negociaciones en Minsk para frenar en el fondo este conflicto. Pero claro, yo creo que hubo falta de voluntad política, digamos. Claro, de nuevo, ahí yo estoy extralimitando mis funciones y mis capacidades, digamos, porque como historiador no soy necesariamente tan avesado en el tema de las relaciones internacionales, pero sí tengo entendido, digamos, que en estos ambos momentos de negociaciones que hubo en la capital de Bielorrusia, ¿cierto?, no hubo suficiente voluntad política de ninguna de las partes, digamos, por acabar definitivamente con el conflicto, ¿ya? Yo creo que hay argumentos suficientes para poder esgrimir que por ambos lados no existía una voluntad elevada para poder en el fondo acabar de una vez por todas con el conflicto. Entonces, claro, Minsk yo creo que fueron pequeños momentos, ¿cierto?, en los que se buscaba hacer una suerte de detente, de una suerte de enfriamiento del conflicto, y utilizados tal vez con fines estratégicos, más que realmente con ganas de acabar de raíz el enfrentamiento. Perfecto. Oye, Diego, te quiero dar las gracias. Para todos los que ingresaron posteriormente, Diego es exalumno del colegio, historiador de la Universidad Católica y doctor en Historia Rusa en Bristol. Este es nuestro primer miércoles de encuentro. Espero que participen, que sigamos con este ánimo, llegamos a las 80 personas. El próximo martes de encuentro va a ser un tema diferente, va a tener que ver con la alimentación, así que los esperamos. Te quiero dar muchas gracias, Diego.
fue interesante. La mayoría de todos los temas que hablaste no los conocía. Me voy a quedar con una pega pendiente, que es empezar a entender los rusos desde 1320, que fue donde anoté, y todas las guerras religiosas que se produjeron. Muchas gracias y los esperamos el próximo martes de encuentro. Gracias a ustedes por la invitación, feliz de haber participado y qué bueno que haya instalado. Hay que prendamos la cámara para la foto. Prendan toda la cámara para la foto. Muchas gracias. Hoy preguntaban ahí por el que estaba grabado. Esto queda grabado, así que los que llegaron tarde, efectivamente ahí pueden revisarlo y se puede compartir. Vamos, muchas gracias. Un aplauso, ¿eh? Realmente bueno. Muchas gracias.